En la Hacienda San Isidro de Diego Franco Botero y Piedad Gómez Gómez, nos encontramos con Inés Cristina Ochoa Franco, uno de esos tantos talentos colombianos que han ido a ejecutar tareas muy importantes en otros países, y en este caso a México, donde ha puesto de relieve su expresión artística de la mano del cuidado de la tierra y del buen uso de los recursos naturales. Muchas gracias, Rey. Gracias a todos los que estén viendo, leyendo, escuchando. Yo me dedico y me he dedicado por ya más de 20 años a las al arte contemporáneo, y mi trabajo se ha centrado en las problemáticas del consumo pues en nuestra vida, digamos, urbana. Y también desde ahí he empezado a generar una crítica, digamos que constructiva, con respecto a esos hábitos, y hablar sobre todo de las plantas y de la relación que tenemos en un principio con el azúcar, con el tabaco, con la coca, con el café. De hecho, esto empieza hace muchos años con el tío Diego, cuando él estaba escribiendo su tesis. Bueno, soy sobrina de Diego Franco Botero. Cuando él escribía su tesis de doctorado en economía, me dijo, pues, como tarea, yo tenía 16 años, y me dijo que le ayudara a escribir el primer capítulo sobre la historia del café. A mí ese tema me apasionó, y siempre me pareció muy interesante conocer, pues, la historia de los estimulantes, de las sustancias, de historia política, económica y mitológica. Luego ya a lo largo de mi carrera todo esto se fue desarrollando, primero como en esta crítica al consumo, pero luego ya entender eh, cómo se trabaja, por un lado, con la historia de la farmacia, de las sustancias, de la clínica, de la medicina, y luego también pues, de la farmacia ancestral y de la herbolaria. Entonces me he dedicado durante los últimos años, dentro de mi trabajo como artista, en donde he expuesto, pues, en muchos espacios aquí en Colombia y, pues, internacionalmente, y desde hace 13 años, pues, en México, a trabajar y colaborar con diferentes curanderos, yerberos, médicos, artistas, y en general como gente que esté dentro de la ecología, la agricultura, pero también el arte, la biotecnología, y todas estas preguntas que finalmente nos llevan a pensar no solo en un presente, sino en un futuro, en un mundo, pues, con unas complejidades muy fuertes que hemos vivido intensamente, sobre todo después de la pandemia. Entonces ahorita estoy en México, en Tulum. Estoy haciendo un proyecto desde hace varios años, estoy trabajando y haciendo jardines como obra, y hablando específicamente de ciertas plantas medicinales que de alguna manera han sido controladas, prohibidas, o de las cuales no se sabe mucho, y entender que, pues, que la farmacia está ahí al lado nuestro, ¿no? Y que no conocemos pues las propiedades de esas plantas, que, bueno, ya afortunadamente las abuelas hablaban del llantén y te daban llantén o el pronto alivio, ¿no? Pero también hay unas plantas que tenemos muy cerca que pueden ayudarnos, por ejemplo, con problemas como en el momento del COVID, la moringa, la cúrcuma, el jengibre. Y ese conocimiento es un conocimiento que está al alcance de todos, ¿no? Entonces, que tiene que ver también con luchas mucho más complejas, como la soberanía alimentaria, la lucha por las semillas, ¿no? Y preguntarnos cómo será ese futuro, en un futuro que también puede ser mucho más complejo, y dejarle a estas nuevas generaciones, por ejemplo, la producción de estos jardines. Ahorita estoy haciendo un jardín, tal vez el más grande que he hecho, que tiene en un principio 1 hectárea y ya luego tendrá 11, en un espacio que también, pues, es complejo, en la selva maya, ¿En qué ciudad? en Tulum. Y ahí es parte de un desarrollo, pero un desarrollo que está más ligado a la sustentabilidad, y donde es una obra viva de un museo que está haciendo un parque escultórico. Entonces, obviamente mi práctica viene del arte y está dentro del contexto del arte, pero aquí estoy trabajando con sacerdotes mayas y yerberos que nos están contando cómo utilizan esas plantas. Entonces tú llegas al jardín,
y ves pues como una, una etiqueta o cédula, pues una tarjeta en donde está mi pintura de la planta y la descripción en español, maya y en inglés de estos colaboradores, digamos, que dice para qué se usan y cuál es también su relación mitobotánica, ¿no? Entonces, en el caso de la ceiba, por ejemplo, que aquí tenemos una muy bella, para los mayas la ceiba es el árbol sagrado, ¿no? Y es el árbol sagrado porque marca los 4 rumbos del universo y los 13 niveles. Entonces, marca los 4 rumbos porque las ceibas crecen con sus ramas divididas en 4. Entonces, la ceiba, por ejemplo, es una de esas pues, plantas y árboles que es muy significativa no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo, y que también tiene pues, propiedades medicinales, pero pues su valor mitológico hace que sea un árbol que deba ser conservado. Precisamente pensando en estas cuestiones de conservación y de la medicina, justo antes el año pasado estuvimos haciendo un proyecto en la Escuela Palacio de Medicina de la UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México. Me invitaron a hacer un jardín también ahí con las plantas del Códice de la Cruz Badiano. El Códice de la Cruz Badiano es el primer tratado de herbolaria indígena escrito en América y se los dan en 1510. Hay una epidemia y pues los españoles no sabían qué hacer, no tenían cómo curarlo, y entonces decidieron preguntarle pues, a los médicos náhuatl por sus curas, ¿no? Entonces ahí fue cuando le encargaron a Martín de la Cruz, que era un médico de la escuela de Tlatelolco, indígena, para que escribiera este tratado, y es traducido por Juan Badiano. Entonces por eso se le llama Códice de la Cruz Badiano, pero es Libellus Indorum Medicinalus, ¿no? Cuando tú mencionaste que teniendo apenas 18 años le ayudaste a tu tío Diego Franco Botero en los inicios de lo que fue su tesis de grado de doctorado en economía, mencionaste el café hace algunos años. En ese momento todavía no estábamos afrontando aún la crisis del café. Hace poco, coincidencialmente, publiqué la columna titulada Se cayó el café, en la que hago referencia al hecho de que uno de los grandes problemas por los que atraviesa el café colombiano se derivan de unas decisiones equivocadas que llevaron a los productores de café a quitarle las sombras al cultivo de café, lo cual tenía como propósito aumentar la densidad de siembra. Es decir, implicaba aumentar la población de plantas por hectárea. Eso se volvió el caos. Algunos pasaron de 4.500 árboles hectárea a 6.000, 7.000, y la anarquía se generalizó, llegando a 10.000 plantas hectárea y hasta más, dicen algunos caficultores. Eso fue el desastre. Tú sabes que cuando violas la densidad natural de las plantas, terminan estas compitiendo entre ellas y por lo tanto ninguna es productiva. Así, terminaron sembrando más árboles y recogiendo menor cosecha. Pero aparte de eso, en la ambición por tener más plantas, porque se suponía que ese era el dorado del momento, entonces también llevaron a los cafeteros a que quitaran sus huerticas, que consistían en su vaquita, sus gallinitas, sus cerditos y variados cultivos que les permitían disponer de los alimentos para su familia y sus trabajadores, al tiempo que vendían esos productos junto con los de los árboles de la sombra, y disponían así de flujo de caja entre cosechas del grano. Eso no te tocó a ti en el estudio que realizó Diego Franco Botero y en el que tú participaste. Te lo cuento porque como tú estás muy vinculada a la protección de los suelos y en general al medio ambiente. Es que definitivamente el monocultivo no es la respuesta. Que los suelos justo necesitan esta integración, ¿no? Y el ejemplo, diversificación. El ejemplo nos da, por ejemplo, en México la milpa o la chagra, ¿no? Que son cultivos que están mezclados y que van dándole, el uno va dándole nitrógeno, fósforo, todas estas
red, que además la entendemos como la micorriza, y que cuando empiezas a sembrar y a agotar un suelo con un solo cultivo, lo mismo empiezan a competir. Entonces, si uno piensa en permacultura, pues la permacultura habla de eso, ¿no? En cómo rescatar y regenerar suelos, y esa regeneración de suelos tiene que ver con la diversidad. Entonces, el problema que tenemos ahorita es la ambición, ¿no? Y esta necesidad de pensar en la cantidad y en que la prioridad es el dinero y no la calidad de lo que pues, se cultiva, se consume en un momento, ¿no? Entonces, si la prioridad es la ganancia económica, pues siempre va a perder el resto, ¿no? Siempre va a perder el suelo, siempre va a perder el campesino, siempre va a perder. Entonces, yo creo que es volver un poco, sin ser románticos también, sino volver a pensar en cómo regenerar esos suelos a partir de la diversificación, lo que tú dices de la sombra, el plátano, ¿no? De darle, porque eso está activando. Peregrina, ¿qué quieres compartir? ¿Qué quieres compartir, Peregrina? Sí, diversifiquemos. Tú como esa joven colombiana intelectual que está haciendo sus aportes en México, de México para el mundo, ¿qué le quieres decir a los jóvenes que nos están escuchando y leyendo? Pues que vuelvan a pensar en la tierra, que hay que pensar de dónde vienen sus alimentos, que hay que pensar la posibilidad y en aprender a sembrar sus propios alimentos o su propia medicina, así sea en el ejercicio básico del frijolito, ¿no? Que le enseñaban a uno en el colegio, porque es súper importante ver crecer una planta, que también hay que pensar en la regeneración de los bosques, ¿no? En cómo estamos tratando esa tierra, en que no se trata de tener más centros comerciales, más construcción, sino más bien en pensar en cómo convivimos y nos relacionamos con el resto de los seres vivos, ¿no? En que somos un ecosistema o muchos ecosistemas, ¿no? Y qué está pasando debajo de nosotros, qué estamos escuchando en este momento, y en poner atención, en detenerse un momento, respirar y pensar dónde estamos, ¿no? En que todavía tenemos un gran tesoro aquí. Uno de los primeros encuentros que yo tuve contigo fue en una reunión virtual. Diego Franco tenía una clase relacionada con el medio ambiente en la Universidad Tecnológica de Pereira y nos invitó a ti virtual desde México y a mí presencial en Pereira. En ese momento yo planteé el hecho de que cuando hablamos de medio ambiente, en términos generales, las personas dirigen su mirada a los árboles, al bosque, a las fuentes hídricas, pero se les olvida un elemento súper importante que se llama suelo. Lo ignoran, y ahora precisamente en reunión previa con Diego Franco le decía: Diego, si no fuera porque los suelos están ahí funcionando, no tendríamos estos árboles, porque los árboles precisamente están beneficiándose del trabajo que los millones de microorganismos están haciendo en el suelo para que ellos estén bien. Eso es súper bonito, porque justo con una amiga y con varios amigos estamos haciendo talleres de microorganismos y de cómo ver esa vida microscópica, la micorriza, lo que está pasando ahí, y hacer producción de abonos a partir de microorganismos, tanto de montaña, diferentes suelos, y estudiar eso, ¿no? Cómo se reproducen, porque ya no es solo compostear, que la gente ya, por lo menos la gente ya está aprendiendo qué es una composta, el humus. Sí. Pero no es solo, es muy bonito la transformación también de la composta y de entender cómo nuestros desechos orgánicos se pueden convertir en abono, pero también cómo estos microorganismos hay que mantenerlos, porque esos microorganismos también están en peligro. Y cuando esos microorganismos están en peligro, la vida del bosque está en peligro, y cuando la vida del bosque está en peligro, nuestra vida está en peligro. Porque además estamos recibiendo todo de ahí. Entonces sí es muy importante pensar en esos seres microscópicos y en ese universo, lo mismo que el agua, ¿no? Entonces, cuando hay un suelo sano y hay un sistema sano, pues también el agua se limpia, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos sistemas de purificación de aguas a partir de lodos y de los mismos microorganismos, ¿no? Que lo van limpiando. Entonces,
a mí me gusta pensar esto desde el arte porque el arte es digamos que es una forma también de educación ambiental Sí. y es una forma de, de relacionarnos de otra manera, ¿no? De entender, de percibir, de tocar, ¿no? De oler, de escuchar de otra manera y de pensar en estos microorganismos. Entonces, por ejemplo, acá con los microorganismos hicimos una exposición el año pasado. Teníamos un espacio acá que se llamaba La Pared en Fiducentro y hice una curaduría justo ligada como a este tema porque tenía una exposición en la sala Carlos Dreus y la curaduría se llamaba Ecofarma. Y Ecofarma tenía que ver con estos artistas con los que he tenido esta misma conversación, desde el arte, tanto mexicanos como colombianos. Y una de esas artistas es Rosa Ángel, y Rosa pues ha estado también trabajando con microorganismos de montaña y haciendo unas pinturas preciosas, pero justo este tipo de reflexiones que no se tienen que quedar en el terreno del arte, sino que podemos todos compartir. Y por ejemplo, entonces uno dice, hay abonos que se producen con gallinaza, ¿no? Entonces uno empieza a entender que no hablas de las plantas y no hablas de los hongos separados, incluso no hablas del alga y del musgo y del líquen, sino que todo está junto, ¿no? Todos estamos juntos. Entonces cuando todo entendamos forma parte de este ecosistema. que no somos individuos, sino que estamos compartiendo información, Somos sociedad. nutrientes, comunidades. Ahí Correcto. en este tipo de comunidad biológica es como entendemos, y que además son comunidades que pueden ser muy violentas, ¿no? Porque también tenemos una idea de lo natural como una cuestión muy armónica, pero hay una cantidad de guerras y de batallas por la supervivencia ahí adentro que son muy interesantes y que nos ayudan muchísimo a aprender. Entonces uno dice, ¿por qué, digamos, no llegamos a una relación más armónica con esos ecosistemas? Claro que podemos llegar a una relación más armónica si los entendemos, ¿no? Pero eso es cultural. Necesitamos que el sistema político realmente entienda que necesitamos involucrar a todos los ciudadanos en esto, porque de la única manera que recuperamos la gente del campo, en el campo, para la ciudad, es en la misma medida que se genere cultura. Estamos hablando de que lo que falta es eso, cultura. Y ahorita, por ejemplo, también tenemos pues un éxodo desde hace muchos años, ¿no? A las ciudades muy grandes, donde cada vez hay menos campesinos, ¿no? Sí. Entonces también es como, ¿quién quiere ser campesino? O sea, yo ahorita en este jardín y en los otros jardines pues estamos haciendo proyectos pues, de educación, ¿no? Desde los mismos chicos que llegan a trabajar al jardín y que obviamente siguen siendo jardines aún muy urbanos, pero de generar, por ejemplo, estas redes de guardianes de semillas y de por qué es importante guardar, por ejemplo, la historia de las semillas, que es una historia cultural, que tiene que ver también con una herencia de quiénes somos, ¿no? Porque en el momento en que perdamos la vida del campo ya no vamos a saber cómo relacionarnos con eso. Ya lo hemos perdido todo. Cuando empezó la pandemia, en mayo de ese año 2020, me invitaron al Consejo Municipal de Pereira a presentar una ponencia a los concejales sobre seguridad alimentaria y concluí la exposición diciéndoles: lo que viene no es el fin de la pandemia, sino el comienzo de la hambruna. Y Pereira, una ciudad con el 95% de su superficie rural, tiene a su gente consumiendo productos importados, porque al sector rural se lo tiene totalmente abandonado. Y ese es un punto, yo tampoco soy tan optimista y por eso creo que lo que tenemos que darle a la gente a la gente del futuro, a los niños, posibilidades de supervivencia. Sí. ¿No? Entonces, en estos jardines, a partir del arte, de todo, del juego también, lo que se les da son posibilidades de supervivencia, porque yo soy un ser urbano. Tuve la fortuna de llegar chiquita a este lugar maravilloso y de vivir un año acá. Mi jardín infantil fue este. Esto es una maravilla. Claro, este es un paraíso. Mi jardín fue aquí de los 3 a los 4 años, yo iba detrás de mi abuela y aprendiendo de la naturaleza. Ya llegué luego a Bogotá a estudiar y todo, pero a mí eso me marcó. Y excelente. Sí, y son cosas que uno no se imagina, ¿no? Que luego con la vida, con los años, pero toda la vida crecí en una ciudad, entonces cómo ser este jardinero de ciudad o este campesino de ciudad que dice:
oiga, yo sí puedo sembrar en mi terraza. Y cuando llegó la pandemia estaba en México y tenía unos proyectos muy bonitos, unos jardines muy de muchos museos, ¿no? Porque esto pues... Y dije, no, pues hagamos un jardín de supervivencia. Y tenía la tierra del bosque Chapultepec, que me la había llevado a mi casa Que es porque un iba a 3 parque cuadras, sí, maravilloso y gigantesco. Son es más el de pulmón, 700 hectáreas. es el pulmón. Sí, Y tengo la fortuna, además es sí. muy bonito también mi historia en México, porque llegué a vivir al lado del bosque Chapultepec, o Ujú, sea, me puso ahí. Y luego tuve la oportunidad de relacionarme muy de cerca y de estar sembrada ujú, simbólicamente ujú, en el cerro de Tepitzingo, en Texcoco, que eran los jardines de Nezahualcóyotl. ujú, Entonces, yo investigando y ya conociendo la historia de México, cuando llego a Chapultepec, pues Chapultepec fue el refugio de Nezahualcóyotl. ujú, Y ahí él sembró los ahuehuetes, que son ujú. los brujos, que son estos árboles también muy imponentes, muy Qué antiguos, maravilla. bellísimos. Sí, Y Chapultepec es un pulmón, Chapultepec es sí, un sí, sí, sitio sí. maravilloso. Y bueno, yo me sacaba la tierra del bosque Chapultepec y me la llevaba para mi casa y la mezclaba y hacía mi composta. Y Ujú, y hice un instructivo de cómo sobrevivir con lo mínimo y con tus semillas y todo. Y ujú. eso creció Claro que ese es, tomates, pero sí, en una jaula claro. de una Mm. terraza. Y ese es un principio que lo tiene establecido para los municipios del mundo Naciones Unidas, que se llama agricultura urbana. Ujú. Lamentablemente, nuestros alcaldes o no lo entienden o no les importa, pero no lo ponen a funcionar. Se necesita que la agricultura urbana también forme parte de los proyectos de las ciudades, ¿sí? Claro, porque además si tú siembras papa y el otro al lado siembra, pues Pueden eso intercambiar. pasó. Hubo unos proyectos muy bonitos a comienzos, como en el 2000, y ahí estaba involucrada la mamá de una amiga mía que siempre trabajó con comunidades de desplazados, Ujú, y justo estaban llegando muchos, pero miles de desplazados a Bogotá, a Ciudad ujú, Bolívar, y era gente pues, que eran campesinos y que no tenían trabajo y se estaban muriendo de hambre. ujú, Entonces lo que hicieron fue estas terrazas verdes, ujú, ¿no? Y lo mismo, pues ujú, el que siembra, el señor sabe sembrar papa ujú, y el otro sabe sembrar maíz y en la ajá, misma terraza y se ujú. intercambiaban. Y Claro. eso Ujú, salvó a mucha gente. Y en la pandemia lo vimos. Yo me ujú, acuerdo de una señora en Cajamarca ujú, que hizo un huerto comunitario precioso en ujú. la pandemia. Entonces, la pandemia sirvió para eso, pero nosotros tenemos muy mala memoria Sí. y se nos olvidan las cosas Ujú, muy rápido. ujú, Entonces ya la gente ya se le olvidó la ujú, pandemia, ya se le olvidó lo que pasó. ujú, Pero de ahí salieron muchísimas iniciativas y mucha curiosidad, porque la gente ujú. sí se volteó hacia la herbolaria, Sí. hacia estos conocimientos. A mí, digamos que como artista me interesa desde la historia de los jardines, desde la historia mística, mítica, ¿no? Desde el jardín como un espacio de aprendizaje, de conocimiento, Ujú, de acceder, ¿no? Del tiempo, de todo esto, o de la memoria, porque también en este caso lo que estamos haciendo es una conservación de la memoria ancestral para el futuro, pero ujú, también un espacio donde hay cabida para experimentación con biotecnología, ujú, ¿no? Porque no se trata tampoco de cerrarse, o sea, sí, el conocimiento ancestral está aquí, ujú, nosotros cómo lo entendemos, ¿no? ujú, ¿Cómo lo podemos asimilar ahora? Porque hay prácticas que ya no podemos hacer o que no queremos, o con las que no estamos de acuerdo. O sea ujú. que también se vale cuestionar, ¿no? Y No, y que que también se precisamente, vale que haya avances ajá, que renuevan las cosas, pero hay que obvio, ¿sí? cuestionarlos, ¿no? Ujú, Entonces, por ejemplo, lo que hablábamos de la modificación genética, entonces hay que poner qué es la modificación genética, si toda la vida hemos utilizado la hibridación y eso es una forma de modificar. ujú, Entonces, claro, cuando uno dice el ser humano, en el momento en que tuvo en que fue homo habilis, ¿no? En que tuvo una herramienta en las manos y en que encontró la agricultura porque primero eran recolectores, ujú, en ese momento que además no necesariamente se volvió sedentario a partir de la agricultura, porque había ujú, gente que se movía y sembraba y se iba, ujú, ¿no? ujú, Pero sí hubo muchos tipos de agricultura, ujú, ¿no? Y de hecho de los mayas se dice que ellos acabaron, ¿no? Con su entorno, que fue un desastre ecológico lo que hicieron ujú, con sus ciudades. O sea, ellos mismos generaron un ciclo, una crisis. ujú, Entonces, hay ideas, por ejemplo, a veces cuando hablamos de lo ancestral, también como que lo idealizamos, ¿no? ujú, Y resulta que
hay cosas que tenemos que aprender, pero de cómo ellos también generaron sus propios fracasos. Hay cosas que Ajá, tenemos que aprender y cosas que tenemos que renovar. exacto, pero en ese Ujú. aprender de decir, bueno, ellos pues hicieron un colapso ambiental, pues nosotros cómo no hacer lo mismo cuando ya lo estamos haciendo, No, ¿no? no. Entonces, cómo de repente lo que pasa es que la gente se siente ante la magnitud y la rapidez y la escala de lo que nosotros vivimos, la gente cree que no tiene la capacidad de actuar. Ujú. Dice, no, ya yo no puedo hacer nada, esto se me salió de las manos, ¿no? Me quedo en mi casa con la compu y ya. Pero todos podemos hacer algo chiquito, ¿no? En la medida en que estemos dispuestos a aprender, ¿no? Y a crear y a imaginar. Y pues la invitación es a imaginar, por ejemplo, a escuchar las plantas, a pensar en otra forma de relacionarnos, ¿no? Entre nosotros y con el medio ambiente. Perfecto. Inés Cristina, Ujú. esta es la primera, apenas la primera de muchas conversaciones que vamos a tener, porque no se ha dicho todo. Tenemos mucho por preguntarnos, mucho por decirnos y mucho por conversar. Realmente esta temática la hemos venido discutiendo en el Opinadero fuertemente, y ahora también en Agroamigable estamos abordando este tipo de temas para darle a la ciudadanía unos contextos que no son comunes, porque nuestra prensa no aborda este tipo de temas. Es una prensa que está muy dedicada a abordar el crimen, la corrupción, otras cosas, pero no está dedicada a abordar los temas que tienen que ver con lo cultural. Y esto es lo cultural que ojalá de alguna manera tuviera acogida y llegara todos los días a todos los lugares de nuestro país y de nuestro planeta. Sí, Y, que no dije dónde están las cosas por si quieren mirar. Lo que estoy haciendo está en un espacio que se llama Esferic, Azulik, en Tulum, y también pueden ver más cosas tengo una piecita que es un oráculo de semillas en la página del Museo Tamayo. ¿Y en qué dirección web La pueden encontrarte? esa en la página de Azulik, que es Esferic, ahí me encuentras como Farmacon, y ahorita estamos haciendo, justo el jardín se llama Jardín Encantado, entonces estamos haciendo una página del jardín. El jardín se inaugura el 21 de marzo, pero ya tenemos un programa de talleres que está avanzando. Perfecto. Y con maestros mayas, ecólogos, de todo. Y lo otro, la página del Museo Tamayo es Backroom Museo Tamayo.